La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no?, que en este espacio estamos tratando de mostrarte desde hace ya más de 17 años cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? Vos, por supuesto que sabés que no son más que asesores de imagen, de comunicación, encuestadores que ayudan a cambiar la opinión pública. Bueno, hablando de opinión pública, entre el discurso, la inauguración de sesiones de Mauricio Macri del Congreso el 1 de marzo y no sé si estamos viendo por ahí, y la cumbre esta del PJ, para mí bastante impresentable, por cierto, pero que se organizó la semana pasada en el Estadio de Ferro, empezó la campaña electoral 2019. El gobierno ante un desafío enorme, que es superar un momento de muy mala imagen del presidente Macri y de expectativas económicas muy negativas. Por eso nosotros insistimos mucho en que quizás sea el momento de que el presidente Macri presente ese plan, que no espere, que presente ahora ese plan que debería tener para su segundo mandato, para decirles a sus votantes, a los peronistas, kirchneristas no los va a convencer, pero a sus votantes, que tiene una idea diferente para su segundo mandato. A mí se me ocurrió del programa pasado, donde estuvo Claudio Polito Polosecchi, por supuesto que lo podés repasar ahí en YouTube, pero hizo una metáfora realmente espléndida. Te diría una metáfora memorable para explicar por qué el gobierno quizá tenga que repensar todo el paradigma de comunicación que vino llevando adelante desde que empezó. Recordémoslo, 2 minutos. Estos días está teniendo lugar en la ciudad de Colón un congreso de terraplanistas, de gente increíble, que está convencida de que la Tierra es plana. ¿En qué lo basa ese convencimiento? En su experiencia personal. Los tipos dicen, yo miro a mi alrededor y la verdad que no veo ninguna evidencia que la Tierra sea redonda. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vos me preguntás? Yo creo que la gente tiene un abordaje, todos tenemos un abordaje, o sea, a ver, vamos a ser más concretos. Yo creo que la noción, el convencimiento de que la Tierra es redonda es un triunfo de la cultura y la educación. O sea, nosotros estamos convencidos que la Tierra es redonda porque un aparato cultural, la civilización, nos tiene convencidos de eso, nos lo ha demostrado de distintas maneras y nosotros creemos eso. Prácticamente no tenemos forma de comprobarlo. Creo que con la economía pasa una cosa similar. Si nosotros nos atenemos solamente a la sensación, a la experiencia diaria que tenemos una visión de las cosas. La Tierra es plana. Ahora, si la cultura, la educación, la comunicación, la política nos explican cómo funciona la economía, qué es lo que se está haciendo, para dónde vamos. Bueno, ¿no? Muy interesante la comparación. La gente, en principio, cree que la Tierra es plana. Ahora, si vos querés que la gente dé la vuelta al mundo, como lo hizo Colón, tenés que explicarle que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, porque si no, no podés dar la vuelta al mundo. Claro, el gobierno lo que viene haciendo es un poco lo que hacen investigadores de la opinión pública muy finos, geniales, como Jaime Durán Barba. ¿Qué hace Jaime Durán Barba? Mide finamente qué quiere la opinión pública, qué piensa, cómo ve las cosas, para poder ofrecerle eso. Te voy a dar un ejemplo de la genialidad de la campaña de 2015 que llevó a Macri a la presidencia y ahora te voy a explicar por qué es importante que si la gente cree que la Tierra es plana, en la campaña le des tierra plana. Escúchalo a Macri. Las Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. YPF seguirá
manejada por el Estado. Bueno, ¿no? Hay mucha gente que dijo, ¿cómo? YPF, aerolíneas, seguirán en manos del Estado. ¿Por qué? Porque en Argentina es el único país donde la gente da la vida porque Aerolíneas Argentinas sea estatal y no sea privatizada. Lo mismo la petrolera. Todo el mundo privatizó sus líneas aéreas y no tuvo absolutamente ningún problema. Pero el argentino cree que la tierra es plana. Y lo vimos a Macri dándole a la gente lo que quiere, que es tierra plana. Cuando uno le pregunta a Jaime Durán Barba, bueno, pero ¿qué pasa si tenés que dar la vuelta, como hizo Colón? Y necesitas que la gente entienda que la tierra lamentablemente no es plana. Escuchá lo que dice Jaime Durán Barba. No tenía forma Macri por ahí de decir, bueno, es tan grave la situación que vamos a tener que sacrificarnos para pagar la cuenta. Si dices eso, te tumban antes de que hagas nada. A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestras? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Esa demostración es imposible. Bueno, si la gente cree que la tierra es plana, bueno, seguile dando tierra plana, claro, pero el problema que tuvo el gobierno de Mauricio Macri cuando decíamos hay que mostrar mejor la herencia, hay que mostrarla para poder hacer una serie de reformas, de transformaciones de fondo que son antipáticas para muchos sectores. Bueno, hay que mostrar la realidad de que la tierra es redonda. Y el gobierno eligió tierra plana hasta que llegamos a la crisis en la que estamos ahora y de la que vamos a hablar ahora en la hora de Maquiavelo. Ahora, como nosotros tenemos que darle a alguien los 5 maquiavelitos, que es la nueva costumbre que tenemos de premiar a la mejor comunicación, se nos ocurrió ir 80 años para atrás y pensar en uno de los tipos, no el único, pero uno de los tipos que allá por los años 30 inventó la comunicación de gobierno moderna, Franklin Delano Roosevelt. Escúchalo un minutito. I owe this in particular because of the fortitude and the good temper with which everybody has accepted the inconvenience and the hardships of the banking holiday. First of all, let me state the simple fact that when you deposit money in a bank, the bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit, in bonds, in commercial paper, in mortgages, and in many other kinds of loans. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning round. A comparatively small part of the money that you put into the bank is kept in currency, an amount which in normal times is wholly sufficient to cover the cash needs of the average citizen. Bueno, ¿qué estaba haciendo Franklin Roosevelt, presidente, en uno de sus primeros días de gobierno, en lo que se llamó las charlas de chimenea? Tuvo que decretar un feriado bancario porque había una tremenda fuga de depósitos. Se sentó, se sacó una foto ahí con los micrófonos al lado de la chimenea, la publicaron los diarios, no había televisión, había radio, veías ahí a la gente escuchando radio, explicándole con palabras sencillas cómo funciona el sistema financiero. Si hubiésemos tenido un Roosevelt así, quizá nos hubiésemos ahorrado la crisis del 2001-2002, la crisis bancaria que tuvimos en Argentina. ¿Por qué los norteamericanos de hace 80 años eran tanto más inteligentes que los argentinos de hoy? ¿No será que se le vende a los argentinos tierra plana porque se los subestima de que puedan entender que la tierra es redonda? Cuando decíamos, Macri tiene que mostrar mejor la herencia para poder conseguir el consenso para un programa de reformas, fíjate lo que hizo Roosevelt, ¿no? Hasta hizo un concurso de fotos en su momento para mostrarle a la clase media urbana norteamericana en los años 30 la crisis que había en el interior. De ahí salieron grandes fotógrafos. Ahí, no sé si tenemos un ejemplo que encontramos por ahí de Dorotea Lange, una de las grandes fotógrafas premiadas en aquella época, mostrando la miseria en el interior de los Estados Unidos para que se viera, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar a Roosevelt mostrando la herencia, ¿no?
Roosevelt mostrando la herencia. Por eso, en esta obra de Maquiavelo, los maquiavelitos no van para ningún contemporáneo, quizá porque no lo merezca, sino, señor director Diego Mizrahi, las charlas de chimenea de Franklin Roosevelt para explicar a la población la crisis de los 30. 5 maquiavelitos, muy bueno. Estaría bueno que tenga imitadores aquí en Argentina hoy. Quédate en esta obra de Maquiavelo porque vamos a ver si el gobierno entiende que está en una crisis y que tiene que comunicar para una crisis. Tiene Sancor Seguros. Se adhirió a Sancor Seguros Beneficia. Para él, este verano viene con el doble de felicidad. Adherite a Sancor Seguros Beneficia. Suma puntos y canjealos por vouchers que duplican tus beneficios. Y disfruta de increíbles promos y descuentos todas las vacaciones. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bueno, Federico Rey Lennon, usted ya lo conoce, el hombre es catedrático, autor, uno de los expertos en comunicación número 1 de la Argentina, formador de muchos de los comunicadores que están hoy en las empresas, y Daniel Valli, que también es consultor, experto en comunicación de crisis. Federico, Daniel, ¿me equivoco o el gobierno tiene la sensación de que la crisis es digamos, la crisis económica es de los argentinos y que el gobierno, bueno, no está en crisis? Digo, esto parece un juego de palabras, no es que el gobierno la pase bomba, pero ¿es consciente de que el gobierno está en una situación de crisis como una empresa a la que le pasó, no sé, le explotó no sé qué cosa? Difícil. A ver, los dejé. Yo supongo que sí. Si no, estaríamos en manos de una gran improvisación, cosa que me cuesta creerlo. Yo supongo que ellos se dan cuenta que están en crisis. Lo que pasa es que, claro... Que la crisis no es solamente económica, sino que hay una crisis... Hay una crisis de credibilidad, que me parece que eso es fundamental. Es decir, el persuasor en el espacio público necesita tener una credibilidad. Esa credibilidad se la da la opinión pública, ¿no? Nosotros a veces medimos la imagen de un candidato menor o menor. En el fondo tiene que ver con esto, es decir, ¿qué credibilidad le das al persuasor? El problema es que, digamos, hoy Mauricio Macri hace un discurso, ¿no? Bien, inteligente, digamos, desde el punto de vista retórico fuerte, pero ya no tiene la credibilidad que tenía hace 4 años atrás. Claro. Yo creo que en episodios como cuando el presidente anuncia que va a bajar la inflación el día anterior a que el INDEC publica que sube y que aparentemente en los próximos meses va a seguir subiendo, eso lima la credibilidad. Yo le agregaría otra cosa a esto, ¿no? El gobierno no tiene una agenda de gobierno con temas diversos. A ver, en el anterior gobierno nosotros vivimos años de 30 y pico % de inflación. Todos los meses. ¿No? O sea, tenías 2 y pico %. Y reales, además, ¿no? Y además tenías la controversia de no tener datos fidedignos, digamos, ¿no? Entonces, aún era más grave en el momento que se anunciaba la inflación. Además, teníamos un valor de dólar blue, o no sé cómo. Claro, uno subsidiado y un valor real, digamos, del dólar. O sea que crisis existía, pero el gobierno anterior tenía una agenda de otros temas que hacías que vos no solamente te focalizaras en los temas económicos, sino que te focalizaras en, bueno, temas como género, el matrimonio igualitario,
Bueno, pero el gobierno prueba otras... un poco con el tema de inseguridad, que es una preocupación de la gente y le ofrece... Pero digo, mira, el gobierno tiene, o yo diría, casi no tiene voceros. No tiene voceros, ¿no? Es Entonces, increíble. en realidad vos podés tener temas que estás trabajando en definitiva, pero si no tenés voceros que los impulsen, Claro. la gente no se entera. Ese es el primer punto. Y el otro tema también es, me parece que hay un error de apreciación del gobierno con este tema de qué importancia tienen los medios tradicionales y las redes sociales. Todo un tema, ¿no? Es un gran tema porque el gobierno, muy bien, piensa que las redes sociales es la nueva forma que tienen de comunicación las personas. Está bien, pero en realidad la agenda pública de los temas lo dan los grandes medios, en definitiva. Sigue lo siendo que, así, a pesar de... Sí. Totalmente, aunque vos no ve, aunque los medios hayan caído a un quinto sus ventas, igual siguen definiendo los grandes temas que nosotros Sí, discutimos. los medios impresos en papel cayeron, están cayendo en todo el mundo, pero las audiencias en Internet son las mismas o más que antes. Pero además hay una cosa que refuerza lo que dice Daniel. Los periodistas, ¿no?, que vienen formados en esos medios tradicionales son los más grandes influenciadores Exactamente. de la agenda pública en las redes sociales. Totalmente. Entonces, Los mismos periodistas. Entonces la lógica sigue siendo parecida, aunque cambiamos la pantalla, digamos, ¿no? En vez de verlo en papel, lo vemos en una pantalla. Pero los periodistas siguen siendo enormes influenciadores. Entonces, respecto a esta crisis, yo diría que la crisis económica, el gobierno perdió la batalla inicialmente. Es muy difícil recomponerla. Pero mira, a mí me pasó el otro día una cosa, ¿no? Cuando yo vivo en un municipio y tengo que llegar a mi municipio por una avenida muy ancha que desde hace Contanos 10 cuál es, años... así nos- No te lo puedo decir porque te voy a decir una cosa, entonces no puedo decir el municipio. Por una avenida muy ancha que durante los últimos 10 años parecía un campo de batalla. Pozos en absoluto. Yo no sé, en noviembre o en diciembre fue la última vez que pasé. Después, bueno, con las vacaciones y que yo no pasé nunca más. Paso antes de ayer y era una carpeta asfáltica impresionante. Yo me enteré, no me enteré. La verdad, no sé qué sucedió. Mi mujer, al municipio donde yo vivo, fue a hacer su renovación de registro. En los papeles donde vos tenés que contestar el teórico, abajo decía intendente tal de tal municipalidad. El peronismo, en definitiva, trabaja la comunicación desde el vaso que estamos tomando, ¿entendés? Y este Sí, a gobierno, veces en exagera, definitiva... ¿no? Verónica Magario, Por supuesto. la intendenta de, Este de gobierno- La Matanza, le roba las obras como el Metrobús, pone su cartel. Exactamente. El gobierno de Macri es muy cauteloso en manejar la comunicación, tiene pocos voceros. Ellos además yo trabajan siempre- con la evidencia. Yo hago una obra, Exactamente. la obra se ve y ya está. Sí, pero hay un tema interesante que tiene que ver con lo que decía Daniel, y es que los grandes cambios en estos últimos 3 años, lo que uno podría decir los grandes logros del gobierno, son estructurales, son cambios estructurales, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo o no, pero realmente hubo cambios estructurales. El problema es que los cambios estructurales, contra una crisis que es muy, digamos, muy del día a día, y además no decirlos, es un problema. Claro. Porque el ciudadano común lo que ve es la inflación. Bueno, el presidente hizo un buen ¿entendés? esfuerzo en Ese el es un problema. discurso de apertura de sesiones Claro. de destacar mucho de la obra pública que hizo, las cloacas, el agua potable, cosa que está muy bien. Ahora, tenés que hacer cambios, vamos a una pequeña pausa y viene el sector de la consultoría ahora, tenés que hacer cambios como, por ejemplo, una reforma laboral para resolver un poco el problema del empleo, que en Argentina solo lo da el Estado, y para eso tenés que explicar mucho, porque los sindicalistas te van a decir que la tierra es plana. Entonces, tenés que salir a explicar. Y el gobierno este año quiere volver otra vez con algo de reforma laboral y nuevamente, sin voceros, sin explicar y dejando a que la gente siga pensando que la tierra es plana. Ya venimos, consultoría de la hora de Maquiavelo, que por supuesto en el gobierno no van a escuchar, pero de 2 expertos en comunicación de crisis. Ahí venimos.
Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. Tu provincia tiene mucho para vos. Todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás. Compartís momentos únicos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslos sentir como en su casa. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, momento consultoría en la hora de Maquiavelo con Federico Rey Lennon y Daniel Valli. El gobierno está en una crisis, pero no es solamente una crisis porque la inflación, el dólar, la recesión, sino una crisis de comunicación, ¿no es cierto? ¿Se le puede recomendar alguna salida? ¿Tiene salida, Daniel? Bueno, mira, a mí me parece que, lo estamos hablando antes, ¿no? A este gobierno le falta lo que seguramente es para muchos una mala palabra, que es un relato, digamos, ¿no? Le falta una épica. Que es mala palabra porque se asocia con Cristina, claro, relato, ¿no? Pero todos los gobiernos, en definitiva, requieren un relato. Claro. Las compañías requieren, las organizaciones requieren un relato que de alguna forma le hacen ver a la gente hacia dónde uno quiere ir. Y la verdad que solamente con pobreza cero, como se había dicho en su momento, no sirve. Tiene que ser más específico, tiene que ser más ambicioso, tiene que ser un sueño, en definitiva. Claro. Y el gobierno no lo tiene. Y en eso coincido con vos, en que posiblemente el gobierno no puede dar el plan, puede explicar su plan en su próximo gobierno, pero sí puede definir cuál es su épica. ¿Por qué no puede explicar y decir, miren, bueno, no tuve no lo hizo hasta ahora, no funcionó, tengo otro? Claro, bueno, pero no lo hizo hasta ahora, es muy difícil que lo haga para el próximo, pero sí puede definir cuál es su horizonte, digamos, ¿no? Es su visión, como decimos en las organizaciones, hablamos de la visión. Es un gobierno ¿No que le falta... le recomendarías presentar un plan económico? Puede ser, pero tiene que ser más que eso, o sea, tiene que haber realmente una épica, tiene que haber un grado de utopía. Todo discurso político tiene un grado de utopía. Y me parece que este gobierno ha sido muy... A ver, yo soy hijo de ingenieros. Entonces, este gobierno es muy ingeniero. Los ingenieros son muy tangibles. La obra se muestra, se ve. La obra se muestra y la obra habla. Y vos sabés que eso lo decía ya Joan Costa, ¿no? Las acciones por sí mismas no son comunicación, son acciones y son interpretadas de diferentes maneras. Claro. Después la comunicación le da un recorrido a esas acciones, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que falta. Falta un eje comunicacional que le haya dado que el gobierno kirchnerista sí lo tenía. Nos guste más, nos guste menos, pero sí lo tenía. Nos falta un eje discursivo que además tenga un cierto grado de utopía y diga, bueno, a ver, todo este sacrificio que yo estoy haciendo, como decía Roosevelt, como dijo en su momento Churchill, este sacrificio tiene un fin. Claro. Un fin positivo, lo estamos haciendo para... ¿No? Porque esto es un poco, bueno, nos estamos sacrificando todos, pero ¿para qué? Además no creo que sea tan difícil, ¿no? Porque uno mira a todos los países del mundo, salvo Venezuela, por supuesto, y todos los países del mundo han derrotado la inflación, que fue un fenómeno breve de los años 70, y en la Argentina es muy anterior, viene de los años 40, y todos lo derrotaron, y todos están creciendo, y en los últimos 20 años todos crecieron, menos Argentina. Entonces un poquito quizá decirle, che, flaco, el mundo ya se enteró que la Tierra es redonda. Nosotros creemos que los argentinos son suficientemente inteligentes para entenderlo también. Y transmitirle un mensaje de seamos como un país normal, ¿no? ¿Se podrá? ¿Estamos a tiempo? ¿O vos crees que la caída de la credibilidad del gobierno ya está en un nivel que no...? No, yo pienso
que es posible. Y además, si solamente el gobierno hubiese cometido errores, tal vez estaría de acuerdo con vos, pero el gobierno ha hecho muchas cosas, ha hecho muchas obras, digamos, que no se ven, no se perciben. Nunca digamos, un gobierno dio tantos planes sociales y tanta ayuda social como este. La pregunta es, quizá hubiese sido mejor que no se necesitara tanta ayuda social, ¿no? Digo, por ahí no es muy agradable, la comparación para el gobierno mismo, pero yo creo que Vidal, por ejemplo, ha logrado un discurso bastante mejor que el que se hace a nivel nacional. O sea, habría que sentarse a estudiar por qué, pero... Excelente el spot que mostramos acá en la hora de Maquiavelo, le dimos 5 maquiavelitos y su discurso de apertura legislativa, su discurso de apertura legislativa me parece que es muy interesante, ¿no? Donde reconoce errores, donde logra una sintonía, creo yo, con la opinión pública mucho mejor que la que logra Mauricio, ¿no? Tenés medio minuto cada uno. Te llama Mauricio, ¿qué le decís? Le diría 2 cosas. Primero, hay que comunicar las acciones de gobierno, mostrar no solamente el problema de la economía, sino ampliar, digamos, las cosas que hace, porque la conversación hoy de todos está en la economía. En la economía, uno. Sí. Y segundo, voceros. Vas al supermercado y salís... Bueno, este es un gobierno que necesita voceros. Muchos voceros. O sea, antes, en el gobierno anterior... Es lo que decía Polito, ¿dónde está el ministro de Economía para explicarnos todos los días? Exactamente. ¿Para qué está? Todos los días tiene que haber gente explicando situaciones, tanto económicas como obras que el gobierno esté haciendo. Federico. Mira, coincido con lo que decía Daniel y le agregaría una sola cosa, algo que decía Covey. Para que te entiendan, primero tenés que entender al otro. Yo le recomendaría que trate de ponerse en la cabeza del ciudadano común, del que no llega a fin de mes, porque a veces me da la sensación de que no lo entiende. Claro, que no siente la bronca que siente la gente que no llega a fin de mes, porque quizá él nunca sufrió eso y quizá mucha de la gente que está alrededor necesita que se lo expliquen. Para ser comprendido, primero hay que comprender al otro. Pero yo le agrego solamente, es entender lo que siente la gente, lo que cree la gente, que la Tierra es plana, sí, pero explícale por qué la Tierra es redonda. No le digas, sí, la Tierra es plana, no se puede hacer nada, sigamos Argentina como está. Federico Rey Lennon, muchas gracias, Daniel Valli. Usted siga viendo A la Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube.